en la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Pedro Brache, quien es el presidente ejecutivo del Grupo RICA en la República Dominicana. Don Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, Michelle. Siempre es un placer venir aquí y hablarle de algunos temas que no sabemos algo de ellos. Bien, no, yo creo que es un momento en el que cuando, no solo por su posición a nivel de su grupo que usted representa, sino por la experiencia que usted ha tenido y que maneja todos los días dentro del sector empresarial, yo creo que es un momento que el país necesita consenso, de que todos los sectores que puedan influir en la toma de decisiones, es un momento de poder no solo opinar, sino de trabajar para buscar soluciones. Estamos viendo un nuevo gobierno del presidente Abinader, una reelección en la que hay un denominador común. Se inició inmediatamente un proceso de reformas a temas estructurales e importantes para todos los dominicanos y a todos los sectores. Y yo quiero comenzar por ahí. Primero, como sector empresarial, ¿cómo evalúan ustedes, no las elecciones en sí, pero lo que fueron las elecciones, el proceso, cómo vamos, porque las garantías de este proceso nos dan a nosotros tranquilidad? ¿Cómo lo ve el sector empresarial? Mira, yo creo que tenemos que verlo con mucho positivismo. Si uno ve el proceso que acaba de transcurrir, nosotros teníamos 3 candidatos, que cualquiera de los 3 candidatos que saliese iba a mantener la estabilidad política, la estabilidad económica y la estabilidad social que hemos vivido en la República Dominicana durante los últimos 20, 30, 40 años y que es la que ha permitido que la República Dominicana se posicione y progrese de una manera rápida ante sus pares. Dicho esto, si nosotros vemos la situación mundial, lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en Centroamérica, las 2 guerras que tenemos hoy en día, nos encontramos en un momento de la historia y en un momento donde el mundo está un poco convulsionado y que la República Dominicana tiene que pensar muy bien los pasos que va a dar a futuro para poder seguir con ese crecimiento, con ese posicionamiento que tiene la región y sobre todo para algo mucho más importante, para poder crear bienestar al pueblo dominicano. Uno habla de qué viene para nuestro país. Pasó el proceso electoral, pero fíjese que yo a veces digo que con los empresarios se es injustos, porque dicen, no, los empresarios siempre quieren lo mejor para sus intereses. Qué bueno, porque eso no es malo, pero cuando el sector empresarial o los sectores están bien, hace que haya empleo, que haya crecimiento económico, y eso tal vez los sectores, que no es lo mismo que la parte política. Muchas veces los políticos trabajan en función de ganar elecciones, ganar posiciones y tal vez el voto, sin importar que sus opiniones sean buenas para el país o no. En este caso, ¿cómo usted ve el futuro de nuestro país en este momento? Bueno, primero yo creo que la República Dominicana tiene un empresariado muy, muy comprometido, que se involucra en que las cosas salgan bien, en acompañar los procesos, como hemos visto el papel que ha jugado el CONEP. El CONEP acaba de traer un grupo de observadores por su cuenta que han hecho un gran trabajo y que resaltan el papel del empresariado. Yo creo que el empresariado dominicano invierte en República Dominicana, crea empleos, crea riqueza en República Dominicana y creo que tiene la mentalidad que he dicho, la mentalidad de que tenemos que crear bienestar para que todos los dominicanos se vean beneficiados del desarrollo que está teniendo la República Dominicana. Decíamos que el presidente Abinader se aboca de forma inmediata a buscar consenso y hablar de reforma, inclusive ha reconocido que no va ni siquiera a utilizar su mayoría en el Congreso para impulsar nada, sino que quiere hacer todo por consenso. Nosotros nos fuimos más allá y dijimos, pero señor presidente, solamente olvídese de los políticos, que ya usted tiene esa mayoría en el Congreso, y llame al sector empresarial y a otros sectores de la sociedad civil, busque un consenso de lo mejor posible y apruebe esas leyes que son importantes
le digo, apruébela, que usted tiene la mayoría y juéguesela de lo bueno y de lo malo que eso pueda tener, porque nos vamos a pasar nuevos 10 o 15 años discutiendo. Pero antes de hablar de estos proyectos de reformas individual y en específico, yo le quiero preguntar, ¿por qué que nosotros tenemos que reformar las cosas? Si todo está tan bien, desde su punto de vista, ¿por qué es que? Porque hay una estrategia de desarrollo que dice que hay que hacer un pacto fiscal. No, la realidad es que cuando uno mira los elementos que componen la economía dominicana, hay ciertas cosas que hay que mejorar y que tienen que evolucionar. Eso que usted dice primero, para entrar en el tema de lo que usted decía, que el presidente tiene o no tiene la fuerza de pasar, yo creo que lo que ha caracterizado a este gobierno es que siempre ha habido un diálogo, y lo que ha protegido a la República Dominicana de los demás países es que es un país donde se dialoga. Yo lo que creo que sí, que cuando vayamos a esos diálogos tenemos que tener límites de tiempo. O sea, vamos a diálogo, pero en tanto tiempo esto tiene que estar resuelto. Las reformas vienen porque en algunos casos ya los códigos se han desfasado. Usted coge un código, por ejemplo, de trabajo, como tenemos en la República Dominicana, que tiene más de 30 años. No incluye el teletrabajo, no incluye los horarios flexibles. La misma seguridad social. Tiene muchísimos elementos que ya hoy en día o han dejado de existir o están yendo hacia una obsolescencia, que hay que tomar en cuenta que tener un código más flexible, más moderno, que incluya la nueva tecnología que han surgido durante esos 30 años. Yo recuerdo cuando usted era el presidente del CONEP, que creo que fue en 2 ocasiones consecutivas, ¿verdad? 2 periodos consecutivos. Yo no quiero, me da hasta pena a veces decirlo, pero fueron 3. Tres ocasiones. Bueno, pero es así. Pero recuerdo dos cosas que nos llamaron la atención. Y es que en un momento en el que se hablaba de aumento de salario, quien propuso el aumento, quien dijo que era necesario un aumento de salario fue quien siempre estaba opuesto, que era el sector empresarial. No, tenemos que llevar un aumento de salario, lo que provocó aumentos de salario, porque de los tripartitos había el que siempre tenía que estar en contra, fue que lo propuso. Y me lo encontré raro, digo, una propuesta. Así mismo ocurrió, por ejemplo, en la pandemia, cuando todo el mundo decía, vamos a pedirle dinero a los empresarios llegaron con su funda de dinero a aportar. El sector empresarial tiene mucho que ceder en todos estos acuerdos, en la seguridad social, en las reformas, en la parte eléctrica, en la parte fiscal, en la misma modificación a la Constitución, si se está hablando de independencia de la justicia, de todo esto. ¿Usted cree que el sector empresarial y los sectores de poder de nuestro país estarán de acuerdo con ser un poco flexibles en todo esto para poder pasar estas reformas? Es que hemos llegado a un punto donde no solo el sector empresarial, yo creo que todos los sectores van a tener que ceder un poco para lograr las grandes reformas que necesita el país para poder evolucionar en el mundo en que vivimos hoy. Yo digo esto porque si tomamos lo que está pasando mundialmente, crisis logística ahora mismo, guerras, una tecnología que avanza a pasos agigantados, y todo esto nos arropa dentro de un contexto donde nosotros tenemos muchas normas, muchos procedimientos, muchas leyes que están obsoletas. Y si no la cambiamos, nosotros no vamos a poder seguir. No vamos a poder seguir progresando. Entonces, por eso es que cada cual tiene que ceder. Porque si queremos llegar o seguir avanzando y no estancarnos, porque el que no cambia, el que no evoluciona, se estanca. Y el que se estanca tiende a decrecer. Sí, pero usted lo dice así de una forma. Yo me voy del punto de vista en el que en una reforma fiscal digan, hay que quitar un poco de exenciones. ¿A qué? O al turismo. El sector turismo va a decir, yo no quiero que me toquen mis exenciones. O le van a decir, vamos a ponerle un impuesto adicional a los combustibles. Algo tendremos que ver de dónde van a salir los recursos. O vamos a eliminarle la mitad de las comisiones a la AFP. El sector financiero se le va a poner en 2 patas. Todo esto existe en la conciencia de qué se está hablando. Porque esos sectores van a... Mira, tú dijiste algo muy importante. Tú dijiste que
Por ejemplo, cuando se necesitó un aumento de salario, el sector privado fue el primero que lo dijo. Cuando se necesitó colaborar con el tema de la pandemia, el sector privado dijo presente. Y eso no es nuevo, el sector privado dominicano, a través del tiempo, siempre ha dicho presente de una manera u otra. Yo lo que pienso es que llegó un momento donde todos vamos a tener que recibir un pellizquito. O sea, todos los sectores de la sociedad dominicana tenemos que recibir un pellizquito, como dicen, una vacuna, para nosotros poder seguir avanzando. Porque es que si no, la economía dominicana, en los fundamentos que tiene hoy en día, no va a poder seguir evolucionando. Nosotros tenemos una economía que está basada en dos pilares muy importantes: el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Cualquier modificación que nosotros hagamos, cualquier reforma tiene que tomar en cuenta estas dos cosas. No podemos frenar el crecimiento y no podemos frenar la generación de empleos formales. Cuando se habla de reformas y uno dice que trabaja el código laboral, la seguridad social, la parte que tiene que ver con los impuestos, la reforma fiscal y todo eso. Si usted tuviera que poner en orden, decir, porque yo, por ejemplo, yo le doy mucha importancia a la reforma fiscal porque yo veo cuál es nuestro grado de... Yo sé leer un presupuesto de un año de nuestro país, yo digo, aquí estamos gastando 1.500.000.000 y nos están entrando 1.100.000. Lo otro hay que buscarlo, yo no sé dónde, pero yo lo hago de una forma simple, como por el déficit. Pero por otro lado veo qué compone ese déficit. Es los intereses, la deuda y el sector eléctrico. Ahí digo, ¿hasta cuándo vamos a gastar 100.000 millones de pesos al año en el déficit del sector eléctrico? Si usted tuviera que poner en orden estas reformas, ¿cuáles usted diría que son las prioritarias en nuestro país? Esa pregunta es muy buena porque se están hablando de muchas reformas. Y yo creo que no se pueden tomar todas al mismo tiempo, porque creo que una pudiera contaminar la otra. Yo, si tuviera que empezar por una, empezaría por la fiscal. Y porque hay muchas cosas que arreglar e implica muchas cosas. Tú acabas de mencionar dos, el tema del sector eléctrico y el tema de la seguridad social. O sea, son cosas que necesitan, impactan mucho dentro de todo lo que es el sector económico dominicano, pero al mismo tiempo tienen que resolverse para nosotros poder seguir avanzando, como dije anteriormente. Cojamos el sector fiscal. O sea, esos déficits que hay eléctricos, que hoy en día son responsables de más de la mitad de la deuda que tiene la República Dominicana, los déficits del sector eléctrico. Yo creo que ya llegó el momento de que a eso se le ponga un fin y se entregue un mapa para ponerle un fin a esos déficits. Entonces tiene que haber, como dije al principio, un compromiso de toda la sociedad. No es que vamos a hacer una reforma fiscal para ver qué exenciones quitamos y cuáles ponemos y cuáles se quedan, cuáles se van. Es que lo que tenemos que hacer es cómo vamos a gastar ese dinero. ¿En qué se está gastando ahora? ¿Cómo se debería gastar? ¿Cómo no se debería malgastar? Porque cuando usted tiene un barril que tiene un hoyo por donde está saliendo el dinero, si usted no tapa ese hoyo primero, entonces ¿cómo le va a meter más dinero? Porque se va a seguir perdiendo. ¿Usted entiende que mientras más mete, más pierde? Nos debemos de arrancar con la reforma fiscal. Sí. Ahí que está... Yo pienso que esa es la que más le urge al país, porque primero hay que poner todos los fiscales en orden para poder seguir con las demás reformas. Ok, ya sabemos la necesidad, por qué, y hasta que nos vamos a abocar a ella. Perfecto. Tenemos que hacer una reforma fiscal. ¿De dónde una reforma fiscal se quiere decir que hay que organizar, que es organizar los impuestos, que es simplificarlos, que tal vez es controlar un poco el gasto, y que no solo es aumentar los impuestos, pero definitivamente... Corregir las desviaciones, porque hay desviaciones, hay competencias desleales, corregir todos esos esquemas. Porque pero si tenemos usted tuviera que explicarle al país, a los empleados, a las pymes, a las MIPYME, a los emprendedores, que todo lo único que entienden es que una reforma fiscal es, por algún sitio me van a subir los impuestos, voy a pagar más. ¿Qué usted le diría?
Al contrario, yo creo que la reforma lo primero que implica es cómo el Estado debe gastar el dinero. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una gran deuda social y eso se debe a que cada vez se ha podido invertir menos en obras de infraestructura para los diferentes extractos del país, en diferentes cosas, en diferentes tipos de infraestructuras. Entonces, eso no puede seguir así. El Estado tiene que invertir en infraestructura y sobre todo invertir en infraestructura en las zonas rurales. Entonces, ese es uno. Pero en el momento que usted le entra a una reforma fiscal, lo primero que hay que corregir son exactamente esas cosas que no son iguales, que no tratan de manera igual a todo el mundo y que no tratan de manera especial a los más pequeños. Entonces, esa queja que tiene la MIPYME... ¿Y no le preocupa a usted, por ejemplo, que la clase media sea la que más perjudicada vuelva y salga? Bueno, que precisamente nosotros tenemos que buscar una reforma que sea equilibrada y que corrija esas distorsiones que de una manera u otra, porque cuando usted hace una reforma no implica única y exclusivamente que usted suba impuestos, usted puede bajar impuestos en otras áreas para estimular ciertas áreas, por ejemplo, estimular la MIPYME, estimular ciertas áreas de negocio que son grandes empleadores. Entonces, hay que verlo muy bien, pero tiene que ser una cosa holística, que no sea nada más un parche, sino una cosa bien pensada, bien hecha, bien trabajada, que corrija muchas de las distorsiones que existen hoy en día en nuestros códigos. Y la evasión, aquí los números de ustedes dan tan alta como nosotros las vemos, que lo plantean siempre las autoridades. La evasión es la mitad, la informalidad, vamos a llamarle, es la mitad de la economía. ¿Cuál es la diferencia entre informalidad y evasión? Una es voluntaria y otra no. Bueno, lo que pasa es que cuando usted tiene un negocio informal no lo tiene registrado, no lo tiene en el radar. Entonces, como no está en el radar, no se va donde él a cobrarle. Entonces, normalmente, en estos países puede decirse que la presión fiscal es baja comparada con otros países. Primero, yo no la miro así, porque usted tiene un porcentaje y esta economía es una de las economías más grandes de la región. Y cualquier por ciento de nosotros en dinero constante es muy grande, es mucho. Pero cuando un tema se trata, como vuelvo y digo, como la reforma fiscal, hay que tratarla de manera global, de manera total. ¿Qué dinero le entra al Estado? ¿En qué tiene que invertir el Estado? ¿En qué está dejando de invertir? ¿Cómo se está yendo el dinero? ¿Para dónde se está yendo? Y entonces uno dice, bueno, basado en que vamos a corregir todo eso, necesitamos aún este dinero adicional que tenemos que salirlo a buscar. Evitando lacerar, por ejemplo, a las MIPYMES, a los más pequeños, a las personas que necesitan levantarse y que son realmente los negocios que queremos que se conviertan en grandes para que sigan aportando a la economía. Cuando nosotros hablamos de fuentes de posibles nuevos impuestos, recaudar más, se habla de, bueno, hay impuestos que no se pueden subir. Yo no conozco un país que tenga más de un 19%, de un 18% de ITEVI. Yo no lo conozco. Que me dicen que hay uno, pero aquí ya un 18% de ITEVI es alto. No creo que en impuestos sobre la renta, con los niveles de lo que con el tipo de gasto que nosotros tenemos, que aquí se aguante mucho más de aumentar los impuestos en ese sentido. O sea que a nivel de aumento de impuestos, de tasas, no creo que por ahí sea la fórmula de una mayor recaudación. Entonces, habló de la evasión informal o de lo que no pagan formal o porque no quieren pagar, porque decidieron no pagar los impuestos. En el caso del otro concepto que se habla mucho, que es las exenciones. Nos pusimos a ver un poquito de esto, hicimos, no, porque dentro del sistema está el gasto tributario. Y todo el mundo entendía que las exenciones están dentro del gasto tributario y entiende que se van a eliminar las exenciones. Oh, pero eso qué bueno que se lo digan a la gente,
porque ese es el discurso que le gusta al pueblo, al empleado, a todo el que no conoce lo que es esto. Dice, le van a quitar el dinero que le dan a los guagüeros para no pagar impuestos a los combustibles. Ok, qué bueno que eso, ¿por qué a ellos le tienen que dar combustible? O le vamos a dar el combustible que le dan a la generadora. Espérate, si tú le quitas eso, te va a subir la luz, por ejemplo. O los incentivos al sector turístico, al sector zona franca, al sector industrial. Entonces, si yo no hago incentivos en Pedernales, ¿va a haber inversión en Pedernales? Cuando uno analiza qué tipo de incentivos se pudieran eliminar de los sectores productivos, no de los incentivos que vamos a hablar ahora, que son parte del gasto tributario, como son que hay una parte de la comida que no paga ITEVI, que está dentro de esos incentivos del gasto tributario, o que la educación no paga ITEVI o que la salud no paga ITEVI. Yo quiero saber cómo le podríamos decir a la gente en este momento que en una reforma fiscal nosotros le estaríamos poniendo ITEVIs a la factura del médico cuando tú vas, o de la farmacia cuando tú vas a comprar una medicina, o del colegio de tus hijos, que no, esos gastos están exentos. Hablen un poquito de esto de las exenciones a nivel de los sectores productivos, que yo veo que debiéramos dar más exenciones en vez de quitarlas, y de las exenciones que no se pueden quitar porque tú estarías poniéndole a la gente la vida más cara. Pero mire, antes de hablar de eso, te voy a hablar del sector eléctrico. Por ejemplo, ahora tenemos unas pérdidas que están rondeando casi el 40% de pérdida de distribución. La mitad de esas pérdidas son técnicas, o sea, eso significa que se deben a fallos de subestaciones, de transmisión de electricidad, de una serie de pérdidas que se generan por razones técnicas. Entonces, ¿por qué no le entramos a esa mitad primero? Esa mitad no afecta a que uno no esté pagando la luz o que uno esté dejando de pagar la mitad de la luz. Vamos a entrarle a eso primero, vamos a bajar el costo de la luz y después vamos a empezar a cobrar más luz a los que no están pagando, pero ya una tarifa mucho menor. Entonces ese es el tipo de distorsiones que cuando yo hablé al principio que hay que corregir, son de las cosas que hay que... Yo creo que el déficit está en 1.500 millones de dólares. Sí, pero eso es un neteo. Si lo cogemos sin netear, a lo mejor es un poco más. ¿Qué es un neteo? Un neteo es cuando lo que, por ejemplo... porque eso representa impuestos también. No, el neteo es que si usted tiene un déficit de 2.000 millones y le entra otra cosa por otro lado, de subsidio o de otro tipo de exenciones, pues netea y queda en 1.500 millones. O sea que puede ser más. Pudiera ser más. El hoyo pudiera ser más grande, pero hay otras cosas que lo enmascaran un poco, vamos a decirlo así. Que siempre ha sido así, no que es una cosa de ahora, no, siempre ha sido un neteo ese déficit. Entonces yo lo que pienso es que esas son las cosas que tenemos que mirar una a una y que tenemos que decir, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer esto. La realidad es que dicen, bueno, pero es que si empezamos a mirar esto, se va a poner más caro esto, se va a poner más caro lo otro. Pero lo que el país no puede llegar es a no tener dinero para pagar sus intereses, a no tener dinero para pagar la deuda externa, porque ahí sí se van a poner caras las cosas. Entonces nosotros tenemos que mirar un esquema donde se afecte en menor proporción a los que menos tienen y que en realidad se haga una generación mayor de ingresos para el Estado, que luego se empleen de una manera más eficiente y que generen más progreso, que generen más trabajo, que generen más inversión extranjera, porque hay más seguridad en que las deudas que tenemos y que tiene el país y que ha adquirido el país se van a pagar. Entonces, esa es la idea detrás de eso. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, hay que sentarse a dialogar y hay que decir, mira... ¿Y es posible, licenciado? Eso es posible, se ha hecho. Yo creo que es posible. Yo creo que esto es una combinación de cosas. Vamos a darle la oportunidad de que la gente dialogue, pero si al final tú no te pones de acuerdo, tenemos que hacer algo. Entonces yo creo que la oportunidad que se le está dando al pueblo dominicano hoy de que se sienta a dialogar es mejor de que venga un Estado y te diga, esto es lo que vamos a hacer y ya tú no cuentas en el diálogo. No. Vamos a acudir al diálogo, vamos a sentarnos y vamos a llegar a una solución que sea lógica. A veces uno ve los gobiernos que llaman al diálogo, pero uno
no percibe si es algo público o si realmente hay la voluntad de los diferentes gobiernos, cuando hay una voluntad de dialogar y de buscar consenso. En este momento, yo creo que ya no se puede ver porque ya el presidente se religió, o sea que no es un tema. Este es un presidente en donde está todo, quien dirige ahora mismo el Congreso y todo, que ese consenso que llama también se refleja, lo aplica. Cuando se dice, me voy a sentar con los empresarios, me voy a sentar con los empleados, él escucha. En nuestra experiencia ha sido así. Yo personalmente, estando dentro y estando fuera del CONEP, o sea, las veces que nos han llamado a diálogo y que hemos asistido, se nos ha escuchado. Y yo siento que es muy loable que un presidente que acaba de ser electo con un porcentaje tan imponente y que tiene control del Senado, tiene control de la Cámara de Diputados, aún teniendo ese control, llame un diálogo. Y llame a la gente, le dé la oportunidad a la sociedad en general a que acude a un diálogo a decir y a tratar de influir en un proceso donde él normalmente no tendría que hacer eso. Entonces yo creo que si nos dan esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Hay algo que yo creo que está muy vinculado, porque usted siempre sabe que el crecimiento económico y el empleo. Y aquí hay muchas distorsiones en el tema que tiene que ver con el empleo. Y yo vinculo la Ley de Seguridad Social con el Código de Trabajo, porque recuerdo cuando se aprobó la ley que decía, por ejemplo, hay que verificar la cesantía al año de que tenga operación y todavía estamos esperando. O, por ejemplo, usted habla de informalidad y yo veo que la ley habla de que tiene que haber un servicio que se llama contributivo subsidiado, que nunca se utilizó. Si hablamos de la seguridad social, de esta ley tan importante y el hecho de que ya tenemos los indicadores necesarios para saber dónde la ley hay que adecuarla. Yo creo que lo principal es adecuarla para estar mejor. Y hablamos de vincularlo con el Código de Trabajo. ¿Qué es lo peor para usted de que tiene en este momento que corregir esa ley de seguridad social? ¿O hay que comenzar por el Código? Bueno, yo comenzaría por el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo tiene más de 30 años que no se modifica. De hecho, como dije ahorita, hay figuras como el teletrabajo que no están consideradas dentro de ese código. Entonces yo pienso que sí, que el código debe ser lo primero. El código, de hecho, está consensuado en más de un 95%, ya la mayoría de las cosas. Solo quedan puntos menores por tratar. Y yo creo que se debería aprobar en fases, aprobar lo que está consensuado y dejar lo otro, que todos sabemos lo que es, que tiene que ver con temas de cesantía, donde yo estoy de acuerdo que se respeten los derechos adquiridos y que se busquen fórmulas en las que ya esos derechos que se han adquirido no sean... Sí, pero que aquí no se ha querido decir. Yo, por ejemplo, le dije el otro día a Gabriel del Río y a Pepe, le digo, ok, pero derecho adquirido. Y ellos estuvieron de acuerdo. O sea, ¿qué significa derecho adquirido? Que si yo soy empleado hace 20 años de síntesis, ya yo tengo unos derechos adquiridos de lo que me toca de liquidación, para que la gente entienda. Claro. Pero de ahora en adelante, si me voy a acoger a la seguridad social, no pierdo lo que tengo acumulado, pero ya no sigo acumulando, sí, porque estoy acumulando y no duplicando con lo que estoy recibiendo por la seguridad social. ¿De eso se trata? Bueno, se trata de que los nuevos entrantes, es un proceso a largo plazo, se trata de que los nuevos entrantes entren bajo un esquema diferente, un esquema en el cual tiene que ponerse de acuerdo el tripartismo. O sea, tiene que ponerse de acuerdo el Estado, tiene que ponerse de acuerdo los sindicatos y tiene que ponerse de acuerdo el sector privado, que es la manera en cómo se hace ahora y lo que dicta la ley. Entonces, de esa manera, bajo ese nuevo esquema, los nuevos entrantes que entren al sector laboral entrarían bajo ese esquema y los que ya están terminarían con el esquema que adquirieron en su momento. ¿Usted está de acuerdo con que la ley de seguridad social se maneje con el sistema que manejamos ahora, que es de capitalización individual, o que pasemos a un sistema de reparto? No, yo creo que el sistema más saludable, lo hemos visto así, es la capitalización individual. El sistema de reparto lo hemos visto en la mayoría de los países
y no ha sido un sistema efectivo, no ha sido un sistema que pueda ser sostenible a largo plazo. Entonces, yo desde ese punto de vista me inclinaría más a la capitalización individual. Cuando conversamos la vez anterior, yo creo que la situación era un poco diferente. Y yo quiero aprovechar que usted está con nosotros hoy y que veamos, sobre todo en el sector suyo, el sector que es un sector maneja la parte agrícola, la mano de obra, la industria. Y yo quiero que hablemos un poquito de Haití. ¿Cuál la situación actual? ¿Qué tanto representa para nuestro país desde su punto de vista? ¿Qué tanto es a nuestro segundo socio? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que es un socio porque nosotros le compramos mano de obra o es que realmente nos compran a nosotros tanto productos, bienes y servicios a nuestro país que van a Haití? La implicación de lo que sería, por ejemplo, aplicar bien a nivel de la mano de obra en nuestros campos el 80-20, yo creo que sería imposible. En la construcción, en el sector agropecuario, es imposible tú aplicar ninguna ley que tenga que ver con control migratorio. ¿Cómo está ese país en este momento? Yo creo que en su peor momento de la historia, y cómo se han ido desarrollando las cosas durante este proceso. Bueno, no hay duda de que Haití siempre ha sido un socio importante para la República Dominicana, y lo es más por el destino de las exportaciones. Haití llegó a ser su momento en lo que tiene que ver con productos de consumo masivo y productos agrícolas, llegó a ser el primer destino de las exportaciones dominicanas, sobrepasando los 1.200 millones de dólares. Yo ahora mismo no estoy actualizado en cuánto estará ese monto, pero mi intuición me dice que eso va a andar por la mitad de lo que era antes. Entonces yo lo que pienso es que nosotros, por ejemplo, el área agrícola es un área, y especialmente cuando son extensiones grandes y se hace con el objetivo de exportar, es un área que se ha ido mecanizando totalmente, porque la tecnología ha avanzado tanto en el campo hoy en día, y especialmente en esas cosechas que son para exportación, que no hay ninguna otra manera de ser eficiente que no sea de esa manera, porque ya los demás países lo están haciendo así. Hoy en día en el área agrícola tenemos tractores que van con GPS, tenemos por drones, se aplica muchísimo de la fertilización que se hace. Ya aquí en este país se usa mucho en el arroz y se usa mucho en otros cultivos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el área agrícola ha ido avanzando aquí a medida que la tecnología ha estado disponible y que ha venido bajando de precio. Y yo por eso veo que nosotros con Haití tenemos que cooperar en lo que podamos, pero como ha dicho el presidente, el problema haitiano es un problema que no tiene solución dominicana, es un problema que tiene solución internacional, que tienen que darse ciertas condiciones en el país para volver a la ruta de la democracia, porque hoy en día es un país que está dividido en diferentes regiones y dominada por diferentes bandas. Entonces, ahí tiene que venir una reforma de la Constitución, eventualmente, donde se pase de un sistema parlamentario a un sistema presidencial, donde venga una fuerza militar, una policía militar que sea capaz de mantener en orden el país, y donde se empieza a desarrollar un país con un sistema de mercado que le permita progresar como lo está haciendo la República Dominicana, y que entonces pueda convertirse en un partner, en un socio comercial sumamente importante para la República Dominicana. Cuando nosotros vemos el modelo de nuestro país, qué bien vamos, porque si el turismo llegó a 10 millones y los empresarios del sector turístico están contentos, la remesa va muy bien, creo que está en sus mayores niveles, el sector industrial está bastante bien, porque ahora ya uno no sabe dónde es el industrial, el exportador, el logístico, ya todo se ha vinculado y es prácticamente el nearshoring y todo eso se ha puesto de moda. Pero ya veo que nosotros no dependemos de un solo cliente, sino que tenemos como macroeconomía, claro. Estamos bien divididos y bien, es un balance. Vino una pandemia y se paró la economía, pero él nos ayudó la remesa. O sea, siempre tú tienes algo que te hace un poco de balance. Este modelo,
acompañado de todas esas reformas, ¿usted entiende que a mediano y a largo plazo es el paso correcto que debemos de dar nuestro país? Continuar en esto. Estoy completamente seguro de eso porque inclusive en mi última ponencia en la Cámara Americana, antes de salir del CONEP, yo dije que la economía dominicana podía duplicarse en muy corto tiempo. Sí, que usted fue un poco agresivo con esa declaración. Sí, pero lo creo así porque las bases están dadas en la República Dominicana para hacer eso. Nosotros somos un país que en 40 años ha crecido una tasa promedio de 5%. Y si uno levanta un poquito ese crecimiento, puede duplicar la economía en muy corto tiempo. Obviamente, hay que organizarse muy bien, cuáles son los ejes que debemos atacar para hacer eso, cuáles son las cosas que debemos corregir, atraer mucho más inversión extranjera, invertir mucho más en infraestructura, y por eso es que cuando hablamos de todas esas cosas que se quieren hacer para poder duplicar la economía y mejorar el bienestar de todos los dominicanos, vemos que hay algunas trabas, vamos a decirlo así, de leyes que están ya desfasadas. Vamos al código tributario que tiene que ver con la reforma fiscal. Tenemos un código tributario que hace muy difícil. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. No, el código tributario es el código que rige las recaudaciones de impuestos internos. No, yo pensaba que se lo llevaba la reforma fiscal ahí mismo. No, yo lo que creo es que lo moderniza y lo simplifica. Eso es lo que debería pasar. Porque, por ejemplo, nosotros que tenemos empresas grandes, tenemos que a veces buscar 3, 4, 5, 6 expertos porque no haga la declaración de la renta, de las complicaciones que tienen. Entonces, imagínense. ¿Y es cierto que es tan complejo nuestro sistema? Es complejo. Es complejo porque tiene muchas cosas que se le han ido agregando a través del tiempo. Para las empresas como las MIPYMES y pymes resulta muy difícil porque no tienen a veces el costo es muy alto y no tienen esos recursos humanos para poder llevar a cabo una declaración como Dios manda. Entonces, todo eso hay que simplificarlo para que ese tipo de empresas pueda progresar, pueda formalizarse, porque el reto aquí está en la formalización. Y creo que es lograble. Finalmente, hemos conversado de esto, licenciado, y es que vi que su empresa, y ya vamos a hablar un poquito de forma particular, aprobó en el mes de abril, ¿verdad? Aprobaron algunas certificaciones para los Estados Unidos. ¿De qué se trata? Es que ya los productos ricas se venden en Estados Unidos, se fabrican aquí y se venden allá, y allá lo pueden consumir y pasaron todos esos exámenes de las instituciones que tienen que aprobar esos productos. Eso es lo que ha aprobado Rica. El sector lácteo en Estados Unidos es uno de los sectores más celosos con las importaciones, vamos a decir, de sus rubros en Estados Unidos. De hecho, el Milk Industry Foundation de Estados Unidos es la segunda organización de lobby detrás de National Rifle Association. O sea, tanto poder tiene esa institución en Estados Unidos que dicta. Entonces, lo que nosotros hemos logrado es que la FDA nos dé una aprobación para nosotros y nos certifique como una planta grado A para nosotros poder exportar productos que están yendo muy bien. Pero la planta de aquí. La planta de aquí. Entonces son productos como la Chocorrica, que es un producto que se está vendiendo muy bien en Estados Unidos, y perdonen por la cuña. Y son productos como la leche Listamil, que también se coloca muy bien. Y también los jugos Rica, ahora podemos... Los jugos siempre se están colocando, de hecho... yo vi tramos llenos de productos. De hecho el mes pasado rompimos récord de ventas, y este mes vamos por el mismo camino de exportación. O sea que nos está yendo muy bien, yo creo que ese es el futuro nuestro es exportar. Pero sí, para exportar necesitamos tener una serie de certificaciones. O sea, nosotros tenemos un número de plantas, como si fuéramos una planta en Estados Unidos. Pero para los lácteos, que era lo que no existía. Para los lácteos, que es muy difícil, pero somos supervisados de la misma manera que se supervisa una planta en Estados Unidos y con la misma rigurosidad. Y un producto dominicano, marca país, puede competir perfectamente, fabricarse aquí y venderse allá en los lácteos. Claro que sí. Pero eso porque tenemos tecnología de punta, tecnología universal. Y ellos mantienen una fiscalización hacia los estándares de producción. De hecho, la FDA visita nuestras plantas y el país por lo menos 2 veces al año.
Y desde otro punto de vista ahora, porque eso es buenísimo, inclusive para que la gente entienda lo que es una cadena completa de producción o de una línea de trabajo. Usted sabe lo que usted vender en el norte de Estados Unidos, un producto rica, una leche, una chocorrica, y con el dinero en dólares que allá se produce, se paga un empleado aquí, tal vez de una finca. Eso llega no hasta la planta, claro, sino llega hasta la finca, hasta el productor de leche. Yo creo que ahí es que hablamos del beneficio, por ejemplo, ahora de las exportaciones. Eso es exportaciones, para que la gente entienda. Y a nivel de rentabilidad, somos competitivos, como a producir aquí, por ejemplo, a veces comprar una leche, si hay déficit hasta afuera, para traer la leche, producir la chocorrica, para entonces llevarla para donde se produce la leche. Bueno, nosotros hemos pasado a ser competitivos como país. De hecho, eso se debe a que el país cada vez ha elevado su nivel de competencia comparado con sus pares a nivel internacional, y ha mejorado la estructura bajo la cual operamos en la República Dominicana. Obviamente las inversiones que nosotros hemos hecho, en tecnología, inversiones que hemos hecho en distribución, inversiones que hemos hecho en trabajar los mercados de Estados Unidos, nos ha dado cierta competitividad y nos ha permitido, si usted va hoy por el noreste de Estados Unidos, puede encontrar nuestro producto en muchísimos supermercados, y no tan solo encontrar una línea o dos, encontrar líneas y líneas de productos ricas en Estados Unidos. ¿Y eso continuará hacia otros países, hacia otros mercados? Bueno, nosotros estamos ahora en 22 países. Aunque fuera de Estados Unidos, con los lácteos también. Incluyendo Estados Unidos con lácteos y jugos. Estamos en todo el Caribe, en todas las Antillas. Estamos en Europa, estamos en muchos países. Lo que pasa es que vamos trabajando callados y cada vez la cantidad de contenedores que exportamos es mayor y mayor y mayor. ¿Vale la pena el sacrificio con esto por el hecho de crear? Los empresarios pueden crear riqueza y la pueden comprar produciendo aquí, sembrando, produciendo con una industria, pero la pueden hacer comprando el mismo producto en otro país hecho y venderlo en su mercado. ¿Vale la pena todo este esfuerzo en República Dominicana? Mira, vale la pena porque el encadenamiento trae consigo algo muy importante, y es el derrame económico que hay en zonas rurales, donde normalmente no llegaría dinero si no fuera por el Estado o por las compañías que están involucradas en esos sectores, en esos sitios. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un centro de recolección en Duvergé, o sea, bastante alejado de leche. El cheque que llega a ese centro quincenal es más grande que el cheque que le llega al ayuntamiento. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en una zona como Duvergé? Es un impacto muy grande. Y así pasa en muchas regiones con muchísimas compañías dominicanas que han decidido invertir aquí y que han decidido comprar aquí. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, porque ese encadenamiento y ese derrame económico que es regional evita que todo el mundo coja para las ciudades y se armen esos cordones que hay alrededor de las ciudades, donde empezamos a ver una desigualdad, ¿verdad?, económica, que es lo que no queremos. Nosotros lo que queremos es que cada vez haya menos desigualdad y cada vez el dominicano se sienta que está teniendo un bienestar, está siendo retribuido por el crecimiento económico. Bien. Finalmente, licenciado, yo creo que siempre hacemos un mensaje de si es un buen clima de inversión para el país, para la gente, pero yo creo que en este momento podemos, si hablamos de consenso y de reformas, yo quiero que el mensaje de usted para terminar este programa sea a los diferentes sectores con respecto al consenso que hay que tener, porque creen que es nada más la Cámara de Diputados, el gobierno y los empresarios. Yo creo que el primero que tiene que estar de acuerdo con toda esta reforma es la gente, que son los que van a recibir todo esto. Un mensaje con respecto a la necesidad de consenso y de que sea esto efectivo en el tiempo, como usted dijo, en todo este proceso de reforma tan necesaria para nuestro país y nuestra economía. Bueno, el primer mensaje que yo creo que tiene que llegarle a todos los sectores de la sociedad dominicana es que nos están dando la oportunidad de participar, nos están dando la oportunidad de contribuir
en un proceso que puede ser histórico y que puede durar muchísimo tiempo. Así que por eso yo creo que debemos involucrarnos. Yo creo que tenemos que entender que República Dominicana ahora mismo es un tesoro dentro de un área que está está metida en diferentes problemas. Nosotros seguimos ahí, seguimos avanzando, a pesar de todas las reformas que hay que hacer, seguimos creciendo. Y yo creo que hay que entender que todos los dominicanos debemos luchar porque eso se mantenga. Debemos luchar por mantener una paz económica, una paz social y una paz política. Y sobre todo, debemos entender que el crecimiento debe ser para todos. Bien, vamos a agradecer a Pedro Brache, presidente ejecutivo del Grupo RICA y expresidente del CONEP, su participación de nuevo en su programa con nosotros. Y la verdad que ojalá que este mensaje que el licenciado y todos estos temas que el licenciado Brache nos ha dicho lleguen a la gente y sobre todo los niveles de sacrificio. Eso que él dice de que todos vamos a tener que sacrificar un poquito de alguna forma para lograr consenso y sobre todo que se terminen estos procesos de una forma o de otra, porque si no comenzamos no vamos a ver los efectos nunca de los cambios que son necesarios. Licenciado, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Y a ustedes por su audiencia, nos vemos en otra edición de Síntesis.